y voy compartiendo pantalla. Recuerden que no los veo en el chat, así que si tienen consultas, por favor, me lo hacen saber. Algún compañero que esté mirando el chat me lee, ¿sí? Como hacemos siempre. Como son conceptos nuevos para ustedes, la mayoría de ellos son nuevos, no todos, me interrumpen todo lo que sea necesario, ¿eh? A ver si esto se va, ahí va. Bueno, entonces, en la clase de hoy vamos a comenzar a trabajar con subconjuntos del plano. Algunos de ellos los conocen. Si arranca, ahí está. Primero, ¿a qué vamos a llamar conjunto R2? Es el conjunto de pares ordenados de números reales. O sea, R2 o conjunto del plano, ¿sí? A R2 es al que llamamos plano. Entonces, R2 es el conjunto, acá me faltan unas llaves, esperen que las voy a agregar. R2 es el conjunto de los pares ordenados de reales, ¿sí? Dos números, un par ordenado, tal que el primero pertenece a números reales y el segundo pertenece a números reales. O sea, dos números reales ordenados, en este orden. Primero X y luego Y. Se representa en el plano coordenado XY, el plano, ¿no? El conjunto R2 se representa con un sistema de ejes coordenados perpendiculares entre sí que divide al plano en 4 regiones que las llamamos cuadrantes. Entonces, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Hasta ahora, ninguna novedad. Es algo que ya venimos manejando desde la escuela media. Lo estamos definiendo un poquito más formalmente. Ahora bien, ¿cuáles son los subconjuntos del plano? Algunos los conocen. Por ejemplo, las rectas. Y los semiplanos. Y por último, las cónicas. Entonces, rectas ya las conocemos. Semiplanos posiblemente hayamos trabajado con alguna inecuación. Y nos vamos a concentrar mucho en este tema nuevo que para muchos será nuevo, que son las cónicas. Nos vamos a quedar primero con las rectas. Y vamos a hacer un repasito. En las rectas teníamos la forma explícita, que se representaba de la forma I igual mx más b. Y les pregunto, ¿qué representaba b en una recta? El término independiente. La ordenada al origen. La ordenada al origen. Y es la intersección con el eje de ordenadas, justamente. ¿Y M? ¿Qué representaba M? La pendiente. Ok, la pendiente. Y la pendiente, por definición, era el cociente de los incrementos, ¿sí? O sea, cuánto cambia la función por unidad de cambio de la variable dependiente, ¿no? Cuánto cambia la función respecto de la variable dependiente. Entonces, ¿qué me indicaba el denominador? ¿Cuántas unidades me desplazo a la derecha? Y el numerador, o sea, delta X, ¿cuánto cambia en X? Y el numerador, ¿cuánto cambia en Y? Entonces, me voy a desplazar hacia la derecha tantas unidades como me diga el denominador, y hacia arriba tantas unidades como me diga el numerador, si es positivo este número, o hacia abajo si era negativo, ¿no? Entonces, caigo en este segundo punto y al unirlos queda determinada mi recta. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo la función lineal, cuyo dominio era todos los reales y
su codominio también todos los reales, tal que estaba definida de esta forma. Entonces, ordenada al origen 1, cortar eje de ordenadas en 1, pendiente 2, entonces me muevo un lugar hacia la derecha a partir de este punto, un lugar hacia la derecha, y como la pendiente es positiva, me voy a mover 2 unidades hacia arriba. Obtengo un segundo punto de la recta y como la recta queda determinada por 2 puntos, ahí tenemos nuestra recta. Muy bien. Hacemos otro ejemplo. Repasando la forma segmentaria. La forma segmentaria, recuérdenme si conocen la forma segmentaria de análisis 1. Y la vimos. Ok, entonces la repasamos. Si no me detenía más. Entonces, la forma segmentaria de la recta tenía que tener a la derecha o en uno de los dos miembros un 1, los coeficientes tanto de X y de Y tienen que ser positivos, o sea, este número tiene que ser un 1 positivo, lo mismo que este. De esta forma, con esta estructura, entonces A y B me muestran las intersecciones con los ejes, ¿no? Como A y B están en el denominador, no pueden valer 0, porque si no esta fórmula o esta función no estaría definida. Y bien, ¿y qué representaba A? El número que está debajo de X. ¿Nadie se acuerda? Corte en X. Bien, la intersección con el eje X, que se llama El cero de la función. sí, el cero, el conjunto de ceros o la raíz, ¿no? Bien, diferentes nombres para lo mismo. Intersección con el eje de las abscisas, raíz, conjunto de ceros. Bien, entonces, la raíz es la intersección con el eje de las abscisas y ya habíamos dicho que B era la ordenada al origen o la intersección con el eje de las ordenadas. Tengo 2 puntos de la recta, queda determinada mi recta. Entonces, vamos con un ejemplo. Antes vamos a la forma general o implícita. La forma general implícita estaba igualada a 0 y A, B y C eran números reales, coeficientes. Nosotros no vemos en la tecnicatura qué significan A y B, tienen un significado geométrico, pero nosotros no lo vemos. Simplemente reconocemos la forma implícita y la llevamos para graficarla a alguna de las otras dos formas, la segmentaria y la explícita. Entonces vamos con un ejemplo. Dice, expresar en las distintas formas explícita y segmentaria la recta, fíjense que está dada en forma implícita, igualada a 0. No lo dijimos anteriormente, pero ¿cómo puedo reconocer, dada una ecuación, si es o no una recta? ¿Qué debo tener presente? ¿Una recta o una función lineal? Voy a escribir las dos formas acá, las que faltan. A ver si la traigo, seguro acá las traigo. Sí, bien. Fíjense que tengo, en los tres casos, los tres
son distintas representaciones algebraicas de rectas, ¿no? De una recta. Lo primero que tengo que ver es que hay una igualdad, o sea que tengo ecuaciones. Bien, son ecuaciones. ¿De qué tipo? Las dos variables, x e y. Una es la variable independiente, ¿sí? La x, y es la variable dependiente o la función. Pero x e y, las variables, ¿de qué grado son? Primer grado. De primer grado. Entonces, siempre que tengamos una ecuación de dos variables lineales, o sea, de grado 1, vamos a estar en presencia de una recta. Entonces, reconocemos las rectas como ecuaciones lineales con dos variables. Bien, tengo una ecuación lineal, porque el grado de ambas es 1, con dos variables, entonces estamos en presencia de una recta. Vamos a llevarla a las dos formas que nos piden. Primero, a la forma segmentaria. Bueno, tengo que llevarla a esta forma. Entonces, ¿cómo hacíamos? Bueno, tomo la ecuación, sumo miembro a miembro menos 5, o sea que el 5 pasa restando, y quiero lograr un 1 acá en el segundo miembro para ir dándole la forma que necesito. Entonces, ¿cómo logro un 1 acá en el segundo miembro? Multiplicando en ambos miembros. ¿Por qué número? Por Menos un quinto. Por menos un quinto, bien. O lo que es lo mismo, divido ambos miembros por menos 5, que es multiplicar por menos un quinto, y ya logré un 1 acá a la derecha. Bien. Ahora, distribuimos el denominador, y lo único que nos falta, este 2, ¿sí? No debe permanecer acá, porque yo necesito un 1 acá adelante, entonces este 2, para que este 2 se me transforme en un 1, voy a dividir en este término, voy a dividir por 2 numerador y denominador, porque ustedes saben que si yo realizo la misma operación numerador y denominador, ese término, esa expresión no varía. O sea que al dividir numerador y denominador por 2, estoy manteniendo la igualdad. Con lo cual me va a dar como raíz menos 5 medios y como ordenada menos 5. ¿Dudas con esto? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a llevarla a forma explícita a esta. Simplemente tenemos que despejar y. Entonces tomo mi ecuación y despejo y. Ambos términos, o sumo miembro a miembro lo opuesto de estos dos, lo que me permite que pasan restando al segundo miembro. Entonces reconozco la ordenada al origen, menos 5 coincide con la ordenada al origen de mi segmentaria, y la pendiente, que es menos 2, que no coincide con la raíz, porque una cosa es la pendiente y otra cosa es la intersección con el eje de abscisas, cosa que a veces confunden. Entonces, vamos a graficarla. Vamos a graficarlo usando la segmentaria porque es mucho más práctica. La raíz es menos 5 medios, ¿sí? Corta el eje de abscisas en menos 5 medios, la ordenada del origen menos 5, 1, ambos, y tengo mi recta. Fíjense que si yo la comparo con la forma explícita, tengo ordenada al origen menos 5 y pendiente negativa, o sea que la función es decreciente, bajaría, me desplazaría
una unidad a la derecha, a partir de acá, una unidad hacia la derecha, caigo en este puntito, 2 unidades hacia abajo, y me daría este puntito de la recta, uniría, y también la recta es la misma representación, o sea que cualquiera de las dos formas que elijamos, obviamente la recta es única. Muy bien. ¿Podemos continuar? ¿Qué pasa si la recta pasa por el origen? Si la recta hubiera pasado por el origen, que por ejemplo me hubieran dado esta ecuación, ¿no? ¿Qué pasa con la forma segmentaria? No tendría raíz porque me daría x sobre 0. Claro, o sea, las ecuaciones, las rectas que pasan por el origen, o sea, cuando c vale 0, la recta pasa por el origen, no tiene forma segmentaria. Lo puedo pensar de varias formas, porque si acá hay un 0, ¿sí? No tengo el término independiente para pasar restando y lograr un 1, entonces nunca lo voy a poder lograr este 1 acá, con lo cual no voy a poder escribirlo de esta forma. Esa es una forma, sino como dijo el compañero, o sea, que si la recta pasa por el origen, si mi recta pasara por aquí por el origen, ¿sí? Tanto la raíz como la ordenada al origen valen 0. Entonces, no podríamos dividir por 0, con lo cual, pensado de esa forma, tampoco tendríamos forma segmentaria. Entonces, siempre vamos a poder lograr la forma segmentaria en el caso de que las rectas no pasen por el origen. Bueno, dicho esto, entonces estamos trabajando con subconjuntos del plano, ya repasamos rectas, ahora vamos a ver semiplanos. ¿A qué llamamos semiplanos? Dice, llamaremos semiplano a cada una de las regiones en que una recta divide a un plano. Entonces tengo una recta y el plano me queda dividido en dos semiplanos. ¿Cómo los vamos a diferenciar? La recta la llamamos recta borde. Y si nosotros tomamos un punto de uno de los semiplanos, por ejemplo el origen en este caso, este semiplano será el semiplano que contiene al origen o que contiene a este punto y el semiplano en este caso que no contiene al origen, ¿sí? ¿Cómo podemos reconocer a los semiplanos? Si nosotros pensamos en recta o en rectas, son ecuaciones lineales con dos variables. Bueno, ¿cómo reconocemos cuando yo tenga una ecuación o una expresión algebraica, un semiplano? Es una inecuación lineal con dos variables. O sea, que si hay una igualdad, es una recta, y si hay una desigualdad, hay un semiplano. Pueden estar relacionadas. Aclaro. Cuando estas desigualdades están relacionadas, involucran la relación de igualdad, o sea que hay un mayor o igual o menor o igual, dicho de otra forma, hay un igual, ¿sí? Quiere decir que la recta borde, porque la ecuación AX más BY más C igual a 0, es la ecuación de la recta borde. Quiere decir que la recta borde está incluida en mi semiplano y eso lo vamos a identificar con una línea continua. En cambio, cuando nuestros semiplanos no incluyan a la recta borde, quiere decir que
el igual a 0, que sería la ecuación de la recta, no está incluida, para indicar que la recta no está incluida, lo vamos a indicar con un punteado. ¿Dudas con esto? No, no. Muy bien. Vamos a hacer ejemplos. Dice, leo, el conjunto A, el conjunto de los pares ordenados de reales, miren, pares, números reales pertenecientes a R2, o sea, pares ordenados de reales, tal que x más 2y menos 6 es menor o igual que 0. Veo una inecuación lineal con dos variables, es un semiplano. ¿Cómo lo vamos a representar? Bueno, lo primero que vamos a trabajar es con esta desigualdad y vamos a pensar en la ecuación segmentaria de la recta borde. ¿Qué significa eso? Que voy a trabajar esta desigualdad como si acá tuviera solamente un igual. ¿Sí? Aplicando las propiedades de las inecuaciones, pero pensando que quiero llegar a una ecuación segmentaria. Entonces, este 6 lo voy a traer sumando al segundo miembro, y acá voy a querer lograr un 1. Entonces vamos a dividir ambos miembros por 6, divido todo por 6, logro el 1 acá a la derecha, y a la izquierda obtengo esto. Simplificamos el 2 con el 6, en el denominador nos va a quedar un 3, y si acá tuviera solamente la igualdad, esta sería la ecuación segmentaria de mi recta borde. Entonces, vamos a graficar la recta borde. Pregunto, ¿la recta borde la voy a graficar con una línea continua o con una línea punteada? Continua. Continua, porque en la desigualdad está incluida la relación de igual. Entonces, raíz en 6, corta el eje de abscisas en 6, ordenada en 3. Ahí tenemos nuestra recta borde continua. Y ahora esta recta borde divide al plano en dos semiplanos. El semiplano que contiene al origen de la recta borde hacia abajo y el semiplano que no contiene al origen, o sea, de la recta borde hacia arriba. ¿Cuál de los dos voy a elegir? Yo les voy a enseñar una estrategia que me parece muy práctica. Voy a tomar un punto que pertenece a un semiplano, a cualquiera de los dos. A mí me gusta tomar el origen, pero es un capricho mío, ¿eh? Puedo tomar un punto cualquiera de este semiplano o un punto cualquiera de este semiplano. Ahora bien, elijo un punto. Si este punto verifica la desigualdad, todos los puntos de esa región, de ese semiplano, la verifican. Si el punto que yo elegí no verifica mi desigualdad, ningún punto de la región la verifica. Quiere decir que basta con que pruebe un punto, ¿sí?, para decidir qué semiplano pinto. Voy a aclararlo haciéndolo con un ejemplo. Entonces, dijimos que tomamos el origen. Entonces, tomo el origen. Sustituyo x por 0 y por 0. Acá. Y hago la cuenta. 0 es menor que 1. Sí. Sí. Entonces, esto me queda verdadero. 0 es menor que 1, es una expresión verdadera. Quiere decir que el punto que elegí verifica la desigualdad. El punto pertenece a mi semiplano. El semiplano que debo pintar es el semiplano que contiene al origen. Ahora, supongamos que yo elijo un punto, por ejemplo este, que no pertenece a mi semiplano. Entonces, debería acá darme falso, por ejemplo. Lo reemplazamos acá.
Reemplazo por el punto. ¿Qué punto es este? ¿Qué coordenadas tiene ese punto? 0,4. 0,4. Reemplazo 0,4 aquí, ¿no? A la X por 0. A la Y por 4. Acá no me deja escribir, hay un 6. Bueno, esto se anula. 4 tercios. ¿Es menor que 1? 4 dividido 3 es 1, y pico. Esto es falso, ¿sí? Con lo cual, este punto no pertenece a mi semiplano, ningún punto de la región pertenece a mi semiplano. Entonces pinto el de abajo. ¿Se entiende que no importa qué punto elija? Claro, es para saber qué semiplano verifica la La desigualdad. O sea, qué desigualdad. conjunto de puntos del plano verifica la desigualdad. Ahora, hay algunos puntos, infinitos puntos, que no debo elegir. ¿Qué puntos nunca debo elegir para hacer esta verificación? Los que den 1. Los de la recta borde, claro, los que me den 1. Sí, porque si esta cuenta me da 1, por ejemplo, si yo elijo, no sé, el punto 0,3, ¿sí? Si yo elijo 0,3, esto me da 0, esto me da 3 dividido 3, y 1 menor o igual que 1. O sea, sí, verifica la desigualdad, pero es la recta borde. La recta borde no me interesa como punto, como para elegir qué semiplano, no me sirve para elegir qué semiplano debo pintar. Entonces, nunca los puntos que pertenecen a la recta borde. Bien. ¿Dudas con esto? Vamos a hacer algún otro. Avancemos. Leo el ejemplo 2. Entonces, el conjunto de los pares ordenados de reales, tal que x más 2y más 3 es mayor que 0. Bien, tomo mi desigualdad y vamos a trabajar para llevar a lo que sería la ecuación segmentaria si fuera una recta. El 3 que está sumando pasa restando. ¿Y ahora qué debería hacer para lograr un 1 acá? Dividir ambos miembros por -3. Bien, ¿y qué pasaba en una inecuación cuando yo dividía por un número negativo? Se daba vuelta. Perfecto, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, en el momento que divido por -3, si decía un mayor, tengo que escribir menor, o viceversa. O sea que al dividir miembro a miembro por un número negativo, cambiaba el sentido de la desigualdad. Cuidado con esto. Hacemos cuentas, a la derecha logré el 1 que tanto necesitaba. En el primer término, la x tiene un coeficiente 1, genial, no toco nada. Y en el segundo término, perdón, del primer miembro, voy a dividir ambos miembros por 2. No, ambos miembros no. Divido numerador y denominador por 2. Divido por 2, divido por 2, y me queda la ordenada al origen. Entonces, ya tenemos la inecuación lista para graficar. Voy a graficar la recta borde primero. La recta borde la voy a graficar punteada o continua. Punteada. Punteada porque no está incluido en mi conjunto solución, en mi semiplano, porque no está la igualdad. Entonces, -3 para la raíz, -3 medios, o sea, -1,5 para la ordenada al origen. Ahí va la recta borde punteada. Y otra vez voy a decidir si pinto el semiplano que contiene al origen o el semiplano que no contiene al origen. Probemos con el origen, reemplazamos
reemplazo por 0, 0. 0 es menor que 1, otra vez me da verdadera, o sea que el semiplano es el que contiene el origen de coordenadas. Muy bien. Ya dejamos semiplanos, es bastante sencillo. Estábamos repasando rectas, semiplanos y dijimos que nos íbamos a detener en las cónicas. Bien, las cónicas, ¿cómo las vamos a reconocer? Hace un ratito dije que si yo tenía rectas, debía reconocerlas porque teníamos algebraicamente una ecuación lineal con dos variables. En este caso se llaman X e Y. A, B y C son coeficientes, números reales. Los semiplanos teníamos inecuaciones lineales con dos variables. ¿Y cómo vamos a reconocer a las cónicas? Ahora estamos trabajando con subconjuntos del plano de R2. Epa, ¿qué pasó acá? Son ecuaciones. ¿Son lineales? No. No. Son inecuaciones de segundo grado. ¿Con cuántas variables? ¿Dos? Dos. ¿Cuáles serían? X e Y. X e Y. O sea, son ecuaciones de segundo grado con dos variables, X e Y, porque acá se vuelven a repetir las variables. Entonces vamos a reconocer estos términos. Esta es la que se conoce como ecuación general de las cónicas. Todas las cónicas responden a una ecuación de este tipo, y si tengo una ecuación de este tipo, entonces estoy en presencia de una cónica, ¿no? Tenemos términos cuadráticos, términos lineales, término rectangular. Fíjense que en el término rectangular se multiplican las variables, y un término independiente. Bien, los términos lineales, esto a ustedes no les va a interesar demasiado la teoría, pero yo se las cuento para que, a modo de, para que no se queden con la duda. Los términos lineales, si aparecen términos lineales, quiere decir que va a estar desplazada, ¿sí? Que va a haber una traslación respecto del origen. Si aparece un término rectangular, cosa que nosotros no vamos a trabajar, quiere decir que hay una rotación, está rotada respecto del origen. Nosotros no vamos a trabajar con cónicas rotadas, con lo cual este término rectangular en nuestro caso no va a aparecer nunca. Y término independiente. Quiere decir, si tiene término independiente, bueno, lo mismo que en cualquier otra ecuación, ¿no? No pasa por el origen de coordenadas. Entonces, dicho esto, presentada la ecuación general de las cónicas, les voy a mostrar qué es una cónica. Les traje un videíto de un par de minutos, dura 1:10, ¿sí? 1:11, así que lo ponemos, lo escuchamos juntos.
De esta forma, como nos mostró el video, se genera una cónica, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a reconocer algebraicamente las cónicas? Las vamos a ir enumerando. Circunferencias. Cuando tengo una superficie cónica, ¿sí? O un cono, la obtenía cuando el plano que corta ese cono era perpendicular al eje. Eso a nosotros no nos va a interesar, porque nosotros lo vamos a ver como lugar geométrico. Entonces, tenemos circunferencias, elipses, hipérbolas y parábolas, ¿sí? Bien, 4 cónicas. Hoy nos vamos a dedicar a estudiar las 2 primeras y la clase siguiente a las últimas. Nos vamos a quedar entonces con las circunferencias y les presento la ecuación de una circunferencia. Esta es la ecuación ordinaria de una circunferencia. ¿Por qué ordinaria? Bueno, es el nombre que se le da. Después les voy a aclarar cuándo cambia de nombre. Es la ecuación ordinaria de una circunferencia. Fíjense que tengo 2 términos. En el primer miembro tengo 2 términos, primero y segundo, cuadráticos, o sea que son de segundo grado. Si yo desarrollaría, acá me quedaría x al cuadrado. Si yo desarrollaría, este me quedaría y al cuadrado, con lo cual es una ecuación de segundo grado con 2 variables, x e y. Y después tengo menos x sub 0 menos y sub 0. ¿Quiénes son estos x sub 0 e y sub 0? Las coordenadas del centro de mi circunferencia. Entonces, este O' o centro de la circunferencia sería este punto. ¿Y quién es? A la derecha, en el segundo miembro, me aparece r al cuadrado. ¿Quién es r? Es el radio de mi circunferencia, o sea, la distancia del centro de la circunferencia a cualquier punto de ella. Bueno, vamos a reconocer, una vez que ya reconocemos cuál es la forma o la ecuación de una circunferencia, vamos a ver cómo se aplica. Dice, es el conjunto de los pares ordenados de reales, tal que cumplen esta condición. Entonces, miro, hay una ecuación. Bien, en el primer miembro aparecen 2 términos cuadráticos, o sea que es una cónica, igualada a 9. Lo primero que reconozco es que es una circunferencia. Miren aquí. ¿Me podrían decir cuáles son las coordenadas del centro? Cuidado con los signos, ¿eh? Miren, acá dice x menos 3. Repetí. 1 menos 3. Perfecto. ¿Quién habló? Julieta. Bien, Julieta. 1 menos 3. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense que en mi término, ¿sí? En mi ecuación, dice x menos el x del centro. X menos 1, o sea que 1 es el x del centro. Y aquí lo puedo pensar de 2 formas. Yo digo, bueno, si yo necesito tener y menos el y del centro, quiere decir que el y del centro es negativo, porque este más aparece de haber escrito un menos por menos, es más, o sea que el y del centro es negativo. Sí, bueno, profe, pero la verdad me hago un lío con esto. Es bastante sencillo. ¿Qué valor de x anula
este cuadrado, x igual a 1. Ahí tengo la abscisa del centro. La ordenada, pienso, ¿qué valor de y anula este cuadrado? Y igual a menos 3. Entonces, menos 3 es la ordenada del centro. Tal vez así se les haga más sencillo y no se confunden con los signos. Bien, ¿dudas hasta acá? Reconocimos el centro de mi circunferencia. Ahora reconozcamos el radio. En el segundo miembro me dice que r cuadrado es igual a 9. ¿Cuánto mide el radio? 3. Bien, entonces tenemos una circunferencia con centro en el punto 1 menos 3 y radio 3. Si me paro en el centro, cuento 3 a la derecha, estaba en 1, o sea que vamos a sacar en 4, y a partir de ahí trazamos nuestra circunferencia. Por supuesto que esto lo puedo hacer con GeoGebra, ¿sí? Yo ahora lo estoy haciendo como lo haríamos en una hoja cuadriculada porque es lo que les voy a evaluar. Siempre pueden ingresar la ecuación tal cual está en GeoGebra y graficarla para chequear lo que están haciendo en la hoja. Como un recurso está excelente. Bien, tenemos nuestra primera circunferencia. Ejemplo 2. El conjunto de los pares ordenados de reales tal que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. ¿Qué pasó acá? Yo conozco mi ecuación ordinaria de la circunferencia, que tiene centro en x del centro e y del centro. Ahora, ¿qué pasa? Si yo la comparo con esta ecuación, ¿cuál sería el centro de mi circunferencia? 0, 0. 0 y 0, porque fíjense que en el primer término es como si yo le restara 0 para que me quede x cuadrado. Y en el segundo término, y cuadrado, para que me aparezca y cuadrado, le tengo que haber restado 0. Entonces, el centro de mi circunferencia es el origen de coordenadas. Esta ecuación se llama ecuación canónica de las circunferencias. Y esta se llama ecuación ordinaria. La canónica es la que tiene centro en el origen de coordenadas y la ordinaria es la que está desplazada, su centro no coincide con el origen. Entonces esta es la ecuación canónica. Y esta es la ecuación ordinaria. Muchas veces me van a escuchar decir ecuación canónica o ecuación ordinaria, entonces por eso se los aclaro, ¿sí? Bueno, ¿cuánto vale el radio entonces? Vale 2. 2. Muy bien. Ubicamos el centro en el origen. A partir de ahí nos desplazamos 2 unidades y trazamos la circunferencia. ¿Dudas con esto? No los dejé ni contestar. Es relativamente sencillo. Entonces, comenzamos trabajando con circunferencias. Ahora vamos a pasar a trabajar con elipses. Y les presento la ecuación de una elipse. Bien. ¿Por qué no tengo el...? Bueno, va a aparecer ahora. Se ve que algo pasó con la animación. Acá debería decir elipse, ¿no? Es la ecuación de una elipse. Antes de comenzar, vamos a reconocerla. En el segundo miembro aparece un 1. Bien. Hay dos términos, primer término y segundo término, cuadráticos. Si yo distribuyo, acá me aparece x al cuadrado, lo mismo acá. O sea que es una cónica. Y otra cosa que miro es que ambos términos, acá hay un más invisible que no se escribe, acá también hay un más, o sea que ambos términos son positivos.
En el segundo miembro hay un 1. Si lo comparo con la ecuación ordinaria de la circunferencia, ¿quiénes serían este x sub 0 e y sub 0? ¿El centro? Las coordenadas del centro. Fíjense que ya van asociando. Las coordenadas del centro. Una elipse es parecida al óvalo de Ford, ¿sí? De la marca de autos, del logo. Bueno, entonces tenemos el centro de nuestra elipse. Ahora aparecen otras dos letras que son A y B. ¿Qué serían A y B? Bueno, vamos a ver quién es A. A es el que se llama semieje mayor. ¿Sí? Semieje mayor. Del centro a un punto de la elipse. Y B es el semieje menor. Bien, fíjense que me indica cuál es el mayor de los dos. ¿Quién es el semieje mayor? A. O sea que esta distancia desde este punto a este punto es el eje mayor. Y esta distancia de este punto a este punto es el eje menor. Por eso semieje mayor y menor. ¿Cómo la vamos a graficar? Voy a ubicar el centro, voy a reconocer el semieje mayor, el semieje menor y por simetría la voy a graficar, ¿sí? A ver si aparece. No, no aparece. Bueno, elipse. Es el conjunto de puntos del plano que verifica esta ecuación. Bien, yo lo tengo que llevar a mi ecuación ordinaria, que la tengo que tener siempre presente. En el segundo miembro hay un 1, y yo veo que acá está igualada a 0. Entonces vamos a lograr el 1 en el segundo miembro. Debo dejar los dos términos cuadráticos, dejo los dos términos cuadráticos, y entonces el término independiente lo voy a pasar al segundo miembro sumando. Ustedes me interrumpen, chicos, porque si no parezco un soliloquio, en vez de un coloquio. Bien. El 1 a la derecha. Ya tengo el 1, o sea que acá a la derecha, maravilloso, no tengo nada más que hacer. Ahora necesito lograr que en el denominador me aparezca a al cuadrado y b cuadrado. Comparo x menos el x del centro al cuadrado, dividido a cuadrado. Acá adelante tiene que haber un 1, acá adelante hay un 1, o sea que puedo imaginarme que en este denominador, lo voy a escribir en negro porque me parece que se ve mejor, puedo imaginarme, bueno, falló. Puedo imaginarme que en este denominador hay un 1. ¿Sí? Ese 1 invisible que no se escribe. O sea que el primer término ya estaría. Ahora, en el segundo término hay un 4. No necesito tener un 4 acá, necesito tener un 1. Entonces, voy a dividir ambos miembros por 4. Voy a dividir por 4 numerador y denominador. Esperen que voy a aclarar algo. No, lo voy a tener que borrar. Aguárdenme porque... Acá también hay un 1 invisible, ¿no? Cuando yo divido numerador por 4 y denominador por 4, aparece esa ecuación. ¿Dudas con el trabajo algebraico? No, para mí. Bien. Entonces, una vez que llevamos nuestra ecuación a la forma que necesitamos, reconocemos todos los elementos para poder graficarla. Ustedes me dicen cuál es el centro de mi elipse. Miren Menos acá. 1, 2. El 1 menos 2.
1 menos 2 puede ser. 1 menos 2. ¿Cómo hago para no equivocarme con los signos? Pienso, ¿qué valor le doy a la X para anular este término? 1. Entonces, 1 en X, la abscisa. Pienso la ordenada, ¿qué valor le doy ahí para anular este término? Menos 2, ahí tengo el Y del centro. Lo ubicamos. Como mi elipse no está en el origen, no está centrada en el origen, voy a tener que ubicar el centro. El centro de mi elipse está en el punto 1 menos 2. Y trazo este nuevo sistema de ejes auxiliares porque a partir del centro voy a graficar mi elipse. Bien. ¿Cuánto vale A cuadrado? Miren acá. 1. 1. Entonces, ¿cuánto vale A? 1. 1. A partir de acá, como A está debajo de X, me voy a mover una unidad en el eje X. Algo que no aclaré. ¿Cómo sé que A vale 1 y no es un cuarto? Porque el valor de A, que es el denominador de X, tiene que ser mayor. No porque esté debajo de X, sino porque es el mayor de los dos. Entre los dos números que aparezcan aquí, entre el 1 que está acá invisible, que lo voy a escribir así no se pierden, entre este 1 y este 1/4, ¿cómo reconozco A? Porque 1 es mayor que 1/4, porque A era el semieje mayor. Entonces, este debe ser mayor que B. Entonces Primero, puede pasar también que la ecuación esté escrita al revés, digamos, x menos 1 al cuadrado sobre 1/4 y más 2 al cuadrado sobre 1. exacto. Puede ser que pase así. Ahora vamos a ver más ejemplos, pero en principio voy a reconocer a A y a B en la elipse porque A es mayor que B. Entonces A cuadrado debe ser mayor que B cuadrado. Bueno, retomo. Si A cuadrado vale 1, A vale 1. ¿Cuánto vale B? 1/2. 1/2. Entonces, B es 1/2. Como B está debajo de I, como B está debajo de I, me voy a desplazar 1/2 en el eje Y. Estaba en 2, 1/2 es 0,5, caí en menos 1,5. Y a partir de acá grafico mi elipse. Es una figura simétrica, ¿sí? Entonces, si yo lo tuviera que hacer a mano, primero representaría este primer sector, luego este, y por simetría graficaría lo que me falta. ¿Ok? Porque si acá tengo una unidad, también una unidad hacia la derecha, y si tengo media unidad, acá tengo media unidad, tendría estos 4 puntitos, entonces grafico. ¿Dudas? Bueno, vamos a trabajar con otro ejemplo para ver qué puede suceder. Digo, bueno, miro esta ecuación. Dice, es el conjunto de los puntos del plano tal que cumplen esta condición. Vamos a reconocerla. Estamos trabajando con elipse. Debo llevarla a esta forma. Pero ¿qué pasa? Veo, otra vez como pasaba con las circunferencias, que no hay nada restando, no hay ningún número restando, ni en X ni en Y. Entonces, cuando sucede esto, es la ecuación canónica de una elipse. Para simplificar esta ecuación, ¿sí? Cuando este centro vale 0,
Fíjense que me queda x cuadrado sobre a cuadrado, y cuadrado sobre b cuadrado, o sea que tenemos la ecuación, esperen que lo borro, la ecuación canónica. Es la ecuación canónica de una elipse. ¿Cómo me doy cuenta? Porque aparecen los dos términos cuadráticos, ambos del mismo signo, positivos, y estos coeficientes 9 y 4 son diferentes. Si pasa eso es una elipse, después aclaro algo más. Vamos a lograr este 36, lo llevamos al segundo miembro para lograr el 1 y dividimos ambos miembros por 36. Puedo simplificar este 9, 36 dividido 9 que me va a dar 4 y 36 dividido 4 que me va a dar 9. Y tenemos nuestra ecuación canónica de una elipse. Si es canónica, el centro, ¿en dónde va a estar? En 0, 0. Bien, en 0, 0, lo ubico. Miren acá y me dicen, ¿quién es b cuadrado? Perdón, ¿quién es a cuadrado? El semieje mayor. 9. 9. Ah, perdón. Entonces, no, yo dije mal. B cuadrado B es cuadrado. 9. El semieje mayor es 3. 3. Bien, ubico el semieje mayor, pero el semieje mayor, que es 3 al cuadrado, que es 3, el cuadrado de 9, está debajo de y, entonces me voy a desplazar 3 unidades en el eje y. Caigo ahí. Ahora, Y el eje menor es 2. el eje menor es 2, entonces me voy a desplazar 2 unidades en el eje X. Tengo este punto, esperen que lo voy a hacer ya que estamos en azul. Tengo este punto, voy a tener por simetría estos otros dos, ¿sí? Y entonces ahí grafico. Hay algo que nos podemos dar cuenta. Fíjense que cuando mi elipse a cuadrado está debajo de y, ¿sí? En este caso, esta es la ecuación general, pero si yo la tengo que relacionar con esta, sería x cuadrado sobre b cuadrado y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. O sea, que puede haber diferencias. ¿Esta diferencia qué me está indicando? Que mi elipse, ¿sí? Está como paradita, ¿sí? Respecto del eje Y. En cambio, esta está como acostadita, porque el semieje mayor está debajo de X. Entonces, si está debajo de X, va a ser más larga en el eje X. Y si B y si A está debajo de Y, quiere decir que el eje mayor está a lo largo del eje Y va a estar como a lo largo del eje Y. ¿Se entiende? Puedo tener elipses de este tipo o de este tipo. A lo largo del eje X o a lo largo del eje Y. ¿Dudas, chicos? No, de mi parte no. Bueno, vamos con otro. Dice ejemplo 3, conjunto de puntos del plano tal que cumplen esta condición. Lo vamos a llevar a la forma de una elipse. Pregunto, ¿va a ser canónica u ordinaria? Canónica. Canónica. Bien, canónica. En principio no sé si a cuadrado o b cuadrado están así, o podría tener b cuadrado acá y a cuadrado acá. No importa, es como para tener una guía, ¿no? Esta ecuación.
Entonces trabajamos con el 4, término independiente, lo pasamos al segundo miembro, dividimos ambos miembros por 4, simplificamos, nos queda un 2 debajo de x cuadrado y nos queda un 1 debajo de y cuadrado. Bien. Va a estar paradita. Bueno, ¿Están de acuerdo? A ver, ¿quién es a cuadrado? Acá hay un 1. un 1. A cuadrado es 2. A cuadrado siempre es el mayor. A cuadrado es 2. O sea que está acostada. Está acostada. Perfecto, Rodolfo ya lo vio. El mayor de los dos me indica cuál es A. Este es A cuadrado. Bien, ¿cuánto vale A? Raíz de 2. Raíz de 2. El centro, entonces dijimos que era canónica, ¿no? Entonces el centro va a estar en 0, 0. Lo ubicamos. A es raíz de 2. B, raíz de 2, entonces me corro aproximadamente, ¿no? 1,4 a la derecha. En el eje X. Esto es A. Y B, entonces, si B cuadrado vale 1, B también vale 1, me desplazo una unidad en el eje Y. Ahí tengo B. Como A es mayor y está debajo de X, como dijo Rodolfo, está acostada. Genial. A partir de acá me desplazaré raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2 y 1. Por simetría logro los otros puntos y grafico. Antes de irnos voy a hacer alguna aclaración. A ver si me alcanza el lugar para hacerlo acá, si no me voy a notas. Supónganse que yo tengo algo fácil. O menos 16, esperen. Ay, no, me falló. Menos 16 igual 0. ¿Es una cónica? ¿Es una ecuación de segundo grado con dos variables? Sí, es una cónica. Es una elipse, me dice Rodolfo. A ver. Yo la voy a tratar como si fuera una elipse. 4x cuadrado más 4y cuadrado igual a 16. ¿Qué tengo que hacer para lograr un 1? Dividir todo por 16. Dividir todo por 16. Simplificamos acá. Acá me queda un 1, acá me queda un 4, acá me queda un 4. Ahí me di cuenta ahora. Es una circunferencia, porque los dos ejes son iguales. Lo voy a reescribir. Lo voy a reescribir. Ahí está. Lo tengo acá. A cuadrado y B cuadrado, no sé cuál es de los, porque son iguales. ¿Sí? Entonces, pregunto, ¿es una elipse? No. No, es una circunferencia. ¿Cómo podría, sin perder todo lo que hice, llegar a la ecuación de la circunferencia? Que era así. Multiplicar por 4 a ambos miembros. Bien, multipliquemos por 4. O sea, voy a multiplicar por 4 a la izquierda, voy a multiplicar por 4 a la derecha. Cuando distribuya, este 4 va a cancelar con estos y me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿no? Y esta sí es la ecuación de mi cónica. Bien. Todo este trabajo es como que es de mucho, ¿sí? ¿Por qué es mucho? Yo lo que les quería mostrar es lo siguiente, que cuando estos dos coeficientes son iguales, estoy en presencia de una circunferencia. Miren acá, estos dos coeficientes son distintos.
Entonces, es una elipse. Son distintos y ambos positivos, porque en la elipse los dos términos, estos, son ambos positivos. Entonces, cuando yo tenga dos términos positivos, pero los coeficientes sean diferentes, voy a tener una elipse, puedo tener una elipse, pero si los dos son iguales, no es una elipse, puede ser una circunferencia. Entonces, ¿cómo lo debería trabajar para que el trabajo algebraico se me haga más amable, ¿no? Más fácil? Puedo tomar 4x cuadrado más 4y cuadrado igual a 16, pasar el término independiente al segundo miembro. ¿Y ahora qué debería hacer para lograr acá el radio? Yo quiero que me quede acá unos. Si dividís ambos miembros por 4, te queda el radio al Bien, cuadrado. bien. Divido ambos miembros por 4 para que los coeficientes de x y de y me den 1, ¿no? Y como dijo Carol, ¿quién habló? Sofía. Sofía, gracias Sofía. Este es el cuadrado del radio. Entonces logro ver el radio con poquito trabajo algebraico. No necesito hacer todo esto. Pero bueno, al principio es válido probar porque hay muchos detallecitos que me pueden faltar en los primeros ejercicios. Por eso les quería mostrar qué pasaba cuando estos dos eran iguales. Bien. Ahora sí. ¿Dudas, chicos? Una pregunta, en la ecuación de la elipse no puede haber entonces un término negativo, No. el segundo. No, No. puede haber. No puede Por pasar. ahora no será una elipse. Todavía no sabemos qué va a ser porque nos faltan estudiar dos cónicas. Pero elipse no. Bien. Y circunferencia tampoco, porque en ambas los términos cuadráticos son positivos. En la circunferencia, además de positivo iguales, en la elipse diferentes. Lo que pasa es que este tema tiene muchísima teoría. Si ustedes estuvieran en el profesorado de matemática, más o menos en septiembre lo veríamos, ¿sí? Yo les debería decir, la elipse es el conjunto de puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos se mantiene constante. Y a partir de ahí definir de todo, ¿sí? Lo mismo con la circunferencia, lo mismo con hipérbola. No tiene demasiado sentido que nos metamos tan profundamente en el estudio de las cónicas. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a usar para funciones de dos variables. Entonces, lo único que nos va a interesar es, dado una cónica, reconocer qué cónica es, poder graficarla, trabajar algebraicamente cosas sencillas, pero no meternos profundamente a estudiar las cónicas. Entonces, les voy dando así algunos tips, pero no nos metemos demasiado en qué significa cada coeficiente y qué relación hay entre ellos, si no excede a lo que ustedes necesitan. Bueno, por ahora los dejo, así que nos vamos despidiendo. ¿Qué vamos a hacer? No se vayan porque les voy a mostrar. Hola Luis, que te veo ahí. Les voy a mostrar trabajo práctico. En principio les voy a mostrar la hoja de ruta porque cambió algo. No, esto no. Estamos aquí en nuestra clase 6, ¿sí? Tenemos la reunión y la hoja de ruta. En la hoja de ruta, bueno, les puse, como siempre, las páginas del apunte teórico práctico que tienen en el cuadernillo nuestro para leer.
desde la página 7, desde la página 17 a la página 20. Pueden ir completando a modo de repaso de la clase, porque está sin completar. Hay ejercicios que dice graficar la siguiente elipse, la siguiente circunferencia, el siguiente semiplano, y ustedes pueden ir completando como para ir repasando. Y luego tienen que hacer el trabajo práctico de subconjuntos del plano, el ejercicio 1 y el ejercicio 2 hasta el N. Este es el trabajo práctico. No está dentro del cuadernillo, ¿sí? Porque hice un trabajo práctico aparte. Para que practiquen más, en el cuadernillo no hay prácticamente nada de esto. Entonces, el punto 1, que se refiere a rectas y semiplanos, y el punto 2 de las cónicas, hasta el N dice, o sea que tienen bastante para practicar. Yo les sugiero que este tema lo practiquen porque se hacen muchísimo lío si no lo practican, ¿sí? Porque son bastantes cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, dice clasificación, centro, vértice, radio. Miro la primera. Es todas cónicas, ¿no? Miro la primera. ¿Esta cónica la podrían clasificar? Es una circunferencia. Bien, una circunferencia. Entonces pongo circunferencia. ¿Qué centro tiene? 0, 0. Bien, completo. ¿Qué vértice tiene? Bueno, la circunferencia tiene vértice. No tiene. No, listo, no completo nada, porque no tiene vértice. La circunferencia y la elipse son cónicas que tienen centro. Entonces, completo el centro, el vértice no lo completaré. El radio, 3. 3. Listo. Y la graficamos en una hojita, ¿sí? O sea que en las dos cónicas que nosotros estudiamos, tanto circunferencia como elipse, son cónicas sin centro. Esta columna obviamente no tiene ningún sentido hasta ahora. Esta columna no la completamos. Simplemente les quería mostrar eso para que no se hagan lío. Hasta el ejercicio N. Tienen unas cuantas. Y bueno, después completaremos la clase siguiente lo que falta. Solamente hay que clasificarlas, no hace falta graficarlas, ¿no? Sí, dice graficar, Rodolfo. Dice clasificar y graficar. O sea, la clasificás, clasificás una, graficás. Clasificás, graficás. Así se va volviendo mucho más familiar todo. Esperen que me hice lío con esto y los estoy mareando. Ahí está. Se hace más familiar porque después vamos a sumar 2 más, entonces vamos a tener rectas, semiplanos, circunferencias, elipses, hipérbolas y parábolas. Y todo eso, si no me voy amigando, cuando lleguen todas y yo no les diga cuál es, ahí es donde van a empezar a hacer lío, ¿sí? Entonces, de a poco vayan trabajando para ir internalizando los conceptos. Bueno, chicos, no me digan que no es lindo este tema, geometría analítica, es hermoso. Es mucho más entretenido que diferenciales. Eso es cierto. Sí, es mucho más ameno. Sí, es mejor. Sí. Bueno, dejo de grabar.